vamos a entrar de lleno al tema que son las elecciones internas del peronismo. O sea, dentro de lo que es el PJ, Sí, señor. y tenemos la gran elección, la histórica, que fue Menem Cafiero. Esta elección que, siempre hay que empezar a explicarlo, desde la derrota del 83, donde el peronismo sale confundido, digamos, siempre se pensó que iba a ganar esa elección, y a partir de eso se empieza a replantear la renovación de ciertos dirigentes como De la Sota, Cafiero, el mismo Menem, que ya empezaban a pujar para hacer ese recambio, que siempre es necesario, ¿no? Siempre. En todos los ámbitos. A partir de eso, después se dan las elecciones del 87, donde Alfonsín tiene su derrota, fue una gran derrota, y hay 3 gobernadores que salen totalmente fortalecidos de esto, que son Angelos, radical en Córdoba, Menem en La Rioja y Cafiero, obviamente, por la provincia de Buenos Aires. A partir de eso, y como para ir cerrando el panorama siempre hay que hablar de la famosa ventaja de Cafiero. ¿Por qué? Porque tenía el aparato no solo de la provincia, sino partidario. Y siempre Menem quedando desde ese lugar como de guapo, digamos. Menem siempre pechando, siempre diciendo voy a ganar y yendo siempre para adelante. Así que, no sé... Pensemos en el gobernador de la provincia de Buenos Aires y un gobernador del interior pobre de Argentina. No es lo mismo ser de La Rioja, no es que era de Córdoba, digamos. Claro, que ser de Córdoba. No es lo mismo ser blanco que ser negro en Argentina tampoco. Entraste como de una, así, Juan, al tema interna peronista. Ahora sí vamos a explicar. Yo necesito saber qué has averiguado, qué información picante tenés. Pues yo quiero saber hasta qué comían, Laura. Eso quiero saber. No, pará, eso encontré en un libro lo que comieron, pero cuando ya ganó. Sí, bueno, pero eso para después. Lo decimos después. Lo decimos después. Bueno, de la interna, lo que podemos decir es que Cafiero era el gran favorito. O sea, el peronismo, tanto en el 83, había un favoritismo, o sea, fue un sinsabor perder esas elecciones. Pues vino el gobierno de Alfonsín, todo esto nosotros lo podemos... obviamente leer, no lo vivimos, lo conocemos a través de relatos, así que los compañeros más grandes que se sientan con ganas de comentarnos cómo era ese tiempo, esto es como el 76, todos lo sabemos. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron, no? Porque pasa también con otras cosas, cuando alguien ahora escuchás que hablan sobre 2001, decís, pará, yo lo viví, eso no era así, esa caracterización no era. Bueno, nosotros todo lo que vamos a hablar es en base a lo que leímos y lo que nos contaron. Yo me acuerdo de esa interna. O sea, me acuerdo de ser chica y en mi familia que mi madre y mi padre estaban de distintas facciones. Recuerdo las calcos, que no sé, en algún momento esto se va a ver. Vamos a pasar a tener las imágenes de... Los afiches, en esa época eran los afiches. Claro, los afiches. Pero había calcos. No, había calcos. Había calcos, se en mi ponían casa, los autos. Sí, había calcos. Sí. Bueno, que Cafiero era el favorito. Cafiero venía de... era la renovación del peronismo frente a una ortodoxia que era la que había perdido la elección del 83. O sea, obviamente había una cosa fracturada ahí adentro del peronismo, siempre esa necesidad de siempre hubo cortarle muchas la cabeza a alguien facciones. para aparecer, digamos. O al ser algo tan amplio, lo que hubo en el 88 fue que se instrumentó un mecanismo sano, fue considerado sano en ese momento y saludable, para dirimir quién era el más capanga, es una grosería, ¿no? Eso fue, ¿no? Las internas del peronismo son inherentes. Aparte, recordemos que esto está ya previsto por ley y es típico o sea, debería ser así. Obligatorio. Que los partidos solos resuelven sus internas. ¿Por qué? Porque después vamos a hablar un poco de las PASO. En las PASO, cualquiera puede votar a cualquier partido sin importar si es afiliado o no. Claro. Y eso no termina siendo sano, digamos, por lo que es la vida partidaria. En cambio, cuando se hace, por ejemplo, una elección del PJ interna, solamente votan los afiliados al PJ. En este caso votaron cerca de 1,5 millones de peronistas y Córdoba y Buenos Aires representaban más del 50% del padrón y La Rioja representaba cerca del 2%. Sí, es muy interesante plantearlo desde el contexto histórico y socioeconómico que se vivía, porque, como bien dijeron ustedes, compañeros, luego de la derrota del 83,
hubo como un proceso necesario de renovación, de formas, de caras, de acercar, y donde Antonio Cafiero un poco era la cara visible de esa renovación, y junto con José Manuel de la Sota, tan importante en la historia del peronismo de nuestra provincia, que estaría dando su ingreso a la política del peronismo a nivel nacional. Recordemos que de la Sota había perdido las elecciones a gobernador con Angelós, pero obviamente era una figura que ya estaba pisando fuerte. Gobierno de Alfonsín, con una crisis socioeconómica grandísima, desde el punto de vista económico, un gobierno que fue un fracaso, y en la inflación de junio del año 1988 fue el 18%. Obviamente eso iba marcando que el candidato peronista que ganara las elecciones internas tenía unas grandes chances de ser el próximo presidente. Perdón, Leo, económicamente un desastre y políticamente también, porque las expectativas sociales eran altísimas por dictadura. Claro. Fue una especie de como Alberto Fernández, ¿no? Tenía la expectativa muy alta y no se cumplió con eso. Sí, es un proceso que se dio de la salida de la dictadura con levantamientos militares, que eso también, el juicio a la Junta, que fueron marcando un poco la época, lo que se consideró como la primavera alfonsinista, pero bueno, la situación socioeconómica fue decayendo, aparecen las primeras ayudas sociales que eran las cajas PAN. Cajas PAN, que era mencionamos en el anterior programa. Claro, que era esto de distribuir algunos alimentos para paliar la situación. Bueno, en ese contexto, el 9 de julio de 1988, que se van a realizar las elecciones internas del peronismo, Alfonsín hizo su acto protocolar institucional del Día de la Independencia. Participaron las fuerzas militares, el desfile era cívico-militar, pero había poco entusiasmo y prácticamente muy nula la participación de la sociedad. Y se veía un poco eso que tenía que ver no solamente con la situación socioeconómica, sino que se estaba dirimiendo algo importante que era la interna del peronismo. Claro, estaba todo puesto ahí. Exactamente. Los radicales habían ido una semana antes a internas. No sé Mirá, si yo no sabía. No tenía ese dato. No lo tenía. Angelós se enfrentó a Juan Casella. A Juan Casella, sí. Angelós Casella fue la fórmula, contra Luis León, Carlos Yerey. 88% sacó Angelós. También había un favoritismo. Claro, piloto automático, digamos. Sí. No, bueno, y el tema de que se dirimía no solamente la interna peronista, sino que se dirimía y con casi seguridad el próximo presidente, como terminó pasando. Por eso, buscando un poquito de información, con diarios de la época, Clarín, La Voz del Interior obviamente, algo de Página, y el libro de Iván Pablo Arduch, y la interna que paralizó el país, ¿no? Sí. Por eso también, eso de la poca participación de la sociedad en el acto de Alfonsín, porque el país estaba paralizado por esta interna. Y obviamente tenía que ver con nombres propios que en el devenir de la historia fueron muy importantes. La fórmula Antonio Cafiero con José Manuel de la Sota, representando ese peronismo bonaerense y el cordobés. ¿A quién desbancó de la Sota? ¿Leyeron eso? ¿Quién era el otro? Cuando finalmente deciden la fórmula. Yo tengo el dato de que el primer candidato de Cafiero era Carlos Grosso. Carlos Grosso. Como era una fórmula muy unitaria, muy porteña, iba a quedar mal. El segundo fue el Toti Bernet, que tenía el apoyo de Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones. Y ese dicen que fue uno de los errores graves, porque cuando él elige de la Sota, después le remarcan que era un candidato muy parecido a él. Claro. Como que era hasta en el corte de similar, claro, física, y bueno, no sé si mentalmente, pero también tenía ciertas actitudes como muy parecidas. De hecho, Menem lo corre a Cafiero con que parecía a Alfonsín. Claro. Le decía que era un socialdemócrata, digamos. Muy vinculado a la democracia cristiana también, ambos dirigentes. Después ese partido formó parte de la alianza de Hacemos por Córdoba, claro. ¿no? Y bueno, y también la fórmula Menem Duhalde, como bien dijiste, Laura, un dirigente importante de La Rioja que había obtenido su tercer triunfo como gobernador de La Rioja, junto con Eduardo Duhalde, que era intendente de Loma de Zamora, y una figura que en el devenir de la historia fue muy importante para lo que llegó en el peronismo. Eso fue la llave del conurbano de Menem, que si no tenía informe de acceso, que termina siendo clave y fundamental, ¿no? Termina siendo clave Duhalde en el armado de muchos intendentes que le terminaron dando el triunfo. Y lo importante también es confrontar
cuál era la visión, qué es lo que se observaba hacia el votante, hacia el afiliado peronista, ¿no? Y en Cafiero había una mirada quizás más intelectual, con un espíritu, está en el libro, ¿no? Lo planteamos para que a quien lo quiera leer, donde está el prólogo de Santiago Cafiero, quien fue canciller del último gobierno, donde se plantea que Cafiero dice hay que desalambrar el Partido Justicialista, hay que dar el paso a las nuevas generaciones, hay que terminar con esta lógica del capricho, de los personalismos, para poder que el partido elija, ¿no? Siempre recordemos la frase de General Perón que dijo, mi único heredero es el pueblo. Y si mi único heredero es el pueblo quien elige a sus líderes para conducir el movimiento nacional justicialista. Tan actual esta situación del dedo que nosotros venimos sufriendo del año 2015. Aparte, es mucho más factible que así los compañeros apoyen al que gana. ¿Por qué? Porque compiten, por lo menos. Exactamente. Eso es importante, por lo menos competir, dame la oportunidad, si sos mejor, está ese concepto de el que gana conduce y el que pierde acompaña. Sí. Que eso hizo bien Cafiero, se lo hizo, lo cumplió. Sí, lo cumplió. Cafiero como que estaba muy preocupado en sanear el mecanismo interno del partido y Menem fue vivo en el que planteaba cosas hacia toda la Argentina. Y en esa dicotomía que recordaba la vieja dicotomía de civilización o barbarie, donde Cafiero obviamente era el bonaerense, el porteño, el cheto, más intelectual, blanco, intelectual, que se preocupaba por los mecanismos del partido. Menem era el interior pujante, bueno, por supuesto después supimos cómo vino su gobierno. El devenir de la historia marcó otra cosa. La historia marcó otra cosa, exactamente. Pero una cosa que me pareció simpática, que Menem dice, tuvo unas declaraciones post victoria donde decía, me compararon con Pancho Sierra. Uh-huh. Pancho Sierra era un curandero muy popular en la Argentina en el siglo XIX, creyendo que me destruían, me hicieron un favor. Dije, claro, ¿no? Claro. Como muchas veces lo lindo que pasa eso de que sentís que te tiro con algo y en vez de me fortalece. Te fortalezco, ¿no? Esa viveza de saber usar todo a tu favor. Y también lo que genera, porque hay algo que, esto que el general Perón plantea en el manual de conducción política, el óleo de Samuel. Lo que cuando vos lo tenés, lo tenés. Sí. Y eso no se es forzado, digamos. No es forzado. Y esto de que bien plantearon ustedes, de Antonio Cafiero, ser la parte pensante, más intelectual, en Carlos Saúl Menem era la cuestión de el pelo negro, ensortijado, las patillas, y como muestran algunas litografías de la época, la imagen de Facundo Quiroga, ¿no? Del Tigre de los Llanos, de esta figura que representaba una identificación, una identidad con su pueblo, en el caso de La Rioja, y que lo pudo trasladar a nivel nacional, más allá de que después esa imagen de caudillo del interior la frenó antes de ingresar a la Casa Rosada y se transformó más en alguien cercano al jet set y a lo neoliberal de los 90, pero en ese momento, con su discurso de revolución productiva y salariazo, ¿no? De que el peronismo va a llegar al gobierno para que el pueblo llegue al poder, todos discursos que convencían que el peronismo llevaba adelante. Y hay un hecho puntual que quizás nunca algo sucede por una sola variable, siempre hay varias que explican algo, pero que en este acuerdo entre las dos fórmulas, Cafiero, como bien dijo Juan, manejaba más la estructura nacional del PJ y tenía más cercanía con otros gobernadores. Julio Mero Figueroa, que era el operador de Carlos Saúl Menem, en ese arreglo con el sector de Cafiero le plantea que solamente van a participar de las internas si van con boleta corta. Esto quiere decir que compitan presidente y vice. Solamente presidente y vice, que sacaran de la lista los gobernadores, los diputados y los intendentes. Esa fue una jugada muy estratégica que fue apoyada, y si no hacen eso, vamos por afuera. ¿No? O sea, fue como ese ultimátum de si no hacen esto, nosotros vamos por afuera. El sector de Antonio Cafiero no quería eso, pero Cafiero decide aceptar, y que algunos también explican que fue otro de los puntos que explica el resultado, ¿no? De la derrota. Cafiero no lo dijimos, pero tenía un favoritismo. Sí, era David contra en los Goliat. Medios, en la opinión pública, en algunas encuestas. Desde que él gana la elección para gobernador de Buenos Aires, era considerado el próximo presidente. Así todo, ahí en su foro íntimo y en su mesa chica, Antonio Cafiero le hace llegar a su grupo donde está Osvaldo Papaleo, sí.
que Manzano, que él se sentía que podía perder. Él, por más que había todo como un clima que lo daba, él tenía una sensación de que se podía perder. Y esta situación del día de la elección, de ese 9 de julio del 88, Menem vota en La Rioja, obviamente, en la escuela normal, en el profesorado Pedro I, que él había creado. En su mesa gana 153-6. Saca el 98%. Claro, ¿sabes? viaja a Anillaco, donde almuerza empanadas con vino con sus hermanos y familiares. Un almuerzo más peronista que imposible. Y después termina viajando en helicóptero a Buenos Aires. Y Antonio Cafiero, el hombre de San Isidro, un lugar hoy históricamente de muchos contrastes en la provincia de Buenos Aires, de country, barrios privados y la villa enfrente. En ese momento no había barrios privados, pero sí había clubes privados donde había cancha de golf, y enfrente estaba la Villa La Cava, quizás una de las villas más grandes de la Argentina, donde Antonio Cafiero tenía su unidad básica. Y él sale a recorrer y se da cuenta que en los boca de urna, los sectores más humildes del peronismo votan a Menem. Sí. Pierde la provincia de Buenos Aires. Y él ahí termina de entender, de comprender o de asimilar que él iba a perder la elección del PJ. Aparte, la campaña de Menem fue mucho más peronista en imagen, sí, porque con las caravanas y con ese Menem teniendo esa cercanía, abrazándose con la gente. Eso lo copia de un mecanismo que había hecho Cafiero para su elección. Pero claro, pero el turco lo capitaliza mal, totalmente. Sí, ahí, porque fue el Menemóvil, ¿no? Sí, fue tremendo eso. Y bueno, y obviamente esto marca que en 18 distritos gana la fórmula Menem-Duhalde. Exactamente. 53 a 46 el total. 50, claro, un poquito sí, menos. Casi 54. 54 a 46 para redondear. Yo tengo acá el número de votos, son de 1.544.949 compañeros y compañeras que votaron. La fórmula Menem-Duhalde obtuvo 8.330.383, casi el 54%, claro. Y Cafiero de la Sota, 7.111.596, casi el 46%. Eso a nivel general. En nuestra provincia, la fórmula Antonio Cafiero de la Sota obtuvo el 70% de los votos, ganó en el circuito, Villa Dolores, San Javier ganó. La mayoría de la dirigencia, Juan, vos estuviste averiguando, Laura también, y yo también hemos conversado con algunos compañeros. Sí, hemos hablado ahí. Yo le agradezco al doctor Eduardo Cunio, al Purrete, que estuvimos mensajeando, me estuvo pasando información. Yo hablé con el gato Buris, por lo menos el gato me dijo que estaba con Menem. Lo que pasa es que después se fueron todos con Menem. Claro, después todos, claro, bueno, Manzano. Mismo Oscar González hasta Carlos Corach estaba con Cafiero, que se pasó con Menem. Bueno, José Manuel de la Sota terminó siendo embajador en Brasil. Claro. Después cuando Menem asume... Y jugar esa interna, ¿cuánto le sirvió también? ¿No? Sí, a posteriori en su carrera. Sí, yo quería plantear esto, ¿no? Que como de la Sota con ese 70% fue el punto de partida para después ganar la gobernación de Córdoba, quizás más adelante en el tiempo, también en ¿no? San Juan ganó, sí. Leí el dato, pero no sabía, sí. Estaba la Olga en San Juan, todavía no eran pareja, ¿no? La Olga Ruitor. Sí. No lo sabía. No sabía gente eso, de relevancia siempre no sabía que estaba en San Juan. Sí, ella es de San Juan. Sí, pero no sabía que en ese momento estaba... En ese momento estaba en San Juan y la fórmula de Cafiero de la Sota se impone también en San Juan. Acá en el libro tenés... Sí, está la info, no le discutá porque está la info posta. No, está claro. Una cosa buena es como la importancia que tuvieron en ese momento las dos figuras de vicepresidentes. Sí. En ese momento como operadores y luego cómo esto repercutió en quienes fueron... Sí, lo más interesante de este proceso